Suegra, ¿de verdad está segura de que no se va a arrepentir? Cuando doña Carmen anunció que le cedería sus 2 casas a mi cuñada, mi esposo Carlos hasta aplaudió. Y al día siguiente, sin la menor vergüenza, ella empacó todas sus cosas. Se presentó en nuestra puerta exigiendo que la cuidáramos en su vejez. Fue el instante exacto en que 8 años de dedicación y sacrificios se hicieron polvo. Pero mi suegra no sabía algo. En las manos de mi esposo estaba nuestra carta de traslado a la sucursal de Monterrey de Tecnología Nova México. Un documento con nuestros 2 nombres impresos. Esto era solo el prólogo, el inicio de una venganza meticulosa que mi propio esposo había planeado en silencio. Ahora comienza nuestro gran contraataque como pareja. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para no perderte la siguiente. Así comienza esta historia de justicia y desahogo. El recuerdo de ese día sigue muy vivo en mi mente. Los invito a aquella tarde en la que todo nuestro mundo se derrumbó. Todavía recuerdo con toda claridad aquella tarde. Era un día cualquiera, sin nada fuera de lo común. La luz del atardecer entraba por la ventana del patio, y el olor a la cena recién hecha flotaba suavemente por nuestra pequeña cocina. Todo era tranquilo a nuestro alrededor. No éramos ricos, pero sentía que teníamos un hogar cálido y suficiente para ser felices. Sucedió mientras yo pelaba fruta en la cocina. Justo cuando iba a cortar una manzana, escuché la voz de mi suegra. Doña Carmen estaba sentada en la sala. Hablaba con un tono frío y sin emoción, como si comentara el clima. Ya lo decidí. Le voy a ceder las 2 casas a Fernanda. El cuchillo se detuvo en seco entre mis manos. No es que no la hubiera escuchado, es que simplemente no podía creerlo. Tomé el plato con fruta y caminé hacia la sala. Me temblaban tanto las manos que las naranjas cortadas rodaron por el suelo. Al escuchar el sonido de la fruta cayendo, sentí que mi corazón se desplomaba con ellas. Dejé el plato sobre la mesa del comedor. Intenté mantener la voz tranquila, pero no pude ocultar el temblor. Suegra, ¿qué acaba de decir? Lo de las casas. Le voy a dar las 2 a tu cuñada. No era un asunto sin importancia. Ese patrimonio no era cualquier cosa. Una era un viejo departamento en el centro de la Ciudad de México. Aunque era antiguo, su valor era de al menos varios millones. No, decenas de millones de pesos. La otra era una casa nueva que había comprado hace apenas 2 años. En ese entonces, nosotros le ayudamos con cientos de miles de pesos para remodelarla. Para mí no era solo un patrimonio o dinero. Eran años de esfuerzo, de lágrimas y sacrificios. Era el tiempo que había aguantado callada por mantener la paz de nuestra familia. Y ahora, con unas cuantas palabras, todo le pertenecía a mi cuñada Fernanda. Fernanda estaba sentada junto a doña Carmen. Tenía las manos perfectamente arregladas sobre su regazo, y en sus labios se dibujaba una sonrisa de triunfo que ni siquiera intentaba ocultar. Fernanda es unos años menor que yo. Se casó con un hombre dueño de una pequeña flotilla en Transportes del Norte. No eran millonarios, pero vivían muy cómodamente y sin preocupaciones. Por otro lado, Carlos y yo llevábamos 8 años casados. Empezamos rentando un cuartito modesto, ahorrando peso tras peso con mucho esfuerzo, hasta que por fin logramos comprar este pequeño departamento en el que vivimos. Pagamos un crédito de más de 15,000 pesos al mes, lo que siempre fue una carga pesada. Pero a los ojos de mi suegra, todos nuestros sacrificios no valían nada. Creo que fui muy clara, dijo doña Carmen. Dejó su taza de café en la mesa y me miró de reojo. En su mirada no había ni una gota de arrepentimiento o culpa. Fernanda pasa por muchas dificultades. Su esposo no es tan responsable como Carlos. Como su madre, tengo el deber de ver por ella. Volteé a ver a mi esposo. Esperaba que se pusiera de mi lado y dijera algo, lo que fuera.
al menos que le preguntara a su madre qué estaba pensando. Pero Carlos solo miraba la pantalla de su celular con la cabeza agachada, como si esa conversación no tuviera nada que ver con él. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Suegra, ¿no podría reconsiderarlo? Se lo pedí de la manera más amable posible. Nosotros también tenemos problemas económicos. Y estábamos pensando en tener un bebé pronto. Esos son problemas de ustedes, me interrumpió doña Carmen. Su voz sonaba tajante e implacable. Fernanda ya tiene 3 meses de embarazo. Ella necesita más espacio para su familia. Ustedes tienen este departamento, con eso les basta. ¿Qué más quieren? La gente ambiciosa siempre termina mal, te lo advierto. La palabra ambiciosa me golpeó la cara como una bofetada. Me quedé paralizada, apretando los puños con todas mis fuerzas. Durante 8 años, fui yo quien cuidó a mi suegra cuando se enfermaba. Todos los eventos, bautizos y bodas de la familia corrían por mi cuenta. Cuando Fernanda se casó, les di un regalo de bodas muy generoso. El año pasado, cuando mi suegra se operó, pedí 15 días en el trabajo para dormir con ella en el hospital. Y después de todo eso, resulta que yo era la nuera ambiciosa. Respiré hondo y me tragué toda mi frustración. Solo pienso que su decisión no es justa, señora. ¿Qué no es justa? ¿De qué hablas? Doña Carmen agitó la mano con un gesto de fastidio insoportable. Son mis casas. Yo decido a quién se las doy, es mi dinero. Hoy solo vine a avisarles. La próxima semana firmaremos las escrituras, así que háganse a la idea. Dicho esto, sacó los papeles de propiedad de su bolsa y se los entregó a Fernanda directamente en las manos. A Fernanda se le iluminó el rostro al tomarlos. Ni siquiera se dignó a mirarme. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Miré a mi esposo como mi última esperanza. Casi le suplicaba con la mirada. Y finalmente, él levantó la vista. Creí que por fin me defendería, pero me equivoqué. Carlos empezó a aplaudir. 1, 2, 3 veces. El sonido de sus aplausos en el silencio de la sala fue tan agudo. Sentí que algo se rompía en 1000 pedazos dentro de mi pecho. Ah, es una excelente decisión. Fernanda de verdad lo necesita más que nosotros. Como su hermano mayor, claro que tengo que apoyarla. Carlos estaba sonriendo, y parecía una sonrisa completamente genuina. Me quedé clavada en el piso. El hombre con el que había compartido mi vida por 8 años, la persona que creía que era mi pilar, los había apoyado sin pensarlo un segundo. Fernanda se sorprendió un poco al principio, pero enseguida recuperó su postura y sonrió aún más radiante. Doña Carmen asintió con una gran satisfacción. Este es mi hijo. Tú sí sabes cómo deben ser las cosas. Carlos se levantó del sillón y caminó hacia mí. Pasó su brazo por mis hombros, y con una voz suave, como si consolara a una niña, me dijo: María, tenemos que felicitar a Fernanda. ¿Verdad que sí? Apretó mi hombro con suavidad. Parecía una señal que solo yo debía entender. Me quedé mirándolo fijamente a los ojos. Una oleada de emociones desconocidas me invadió por completo. Era como si el hombre frente a mí fuera un completo extraño. No era el hombre que yo amaba y en el que tanto confiaba. Algo se derrumbó en mi interior. Disculpen, voy un momento al baño. Lo dije en voz muy baja y casi salí corriendo de la sala. Le puse seguro a la puerta y me senté en el suelo frío. Las lágrimas que estaba conteniendo brotaron quemándome las mejillas. 8 años de matrimonio. ¿Qué había recibido a cambio de mi amor? Un esposo que no me defendía cuando más lo necesitaba. Una suegra que nunca me quiso como a una hija. Y una cuñada que creía que todo lo que yo hacía era su derecho. Desde afuera, todavía podía escuchar sus risas. Estaban planeando cómo remodelar las casas, cómo iban a pintar el cuarto del bebé, como si yo fuera un fantasma que no existía en esa casa. Me limpié las lágrimas y me miré al espejo.
Una mujer con los ojos enrojecidos me devolvía la mirada. María, qué lástima das, me dije a mí misma. Pero por extraño que parezca, cuando mis lágrimas se secaron, mi debilidad también desapareció. En su lugar, algo frío y duro comenzó a echar raíces en mi pecho. Me lavé la cara, me acomodé el cabello y salí del baño. ¿Estás bien?, me preguntó Carlos fingiendo preocupación. Sí, todo bien. Me senté en la mesa e incluso esbocé una sonrisa. Su madre tiene toda la razón. Fernanda está embarazada, hay que pensar en ella primero. Doña Carmen asintió con orgullo. Fernanda me regaló una sonrisa falsa y plástica. Muchas gracias, cuñada. Claro, asentí con la cabeza. Mi corazón estaba sorprendentemente en calma. Si necesitas algo para el bebé, me avisas. La puerta de mi corazón se había cerrado por completo, y solo yo sabía que no volvería a abrirse. Esa tarde, preparé la cena como todos los días. Recogí la casa y lavé los platos. Cumplí con mi deber de esposa y nuera, tal como lo hice por 8 años. Doña Carmen hasta se dignó a elogiar mi sazón, como si me estuviera haciendo el favor de su vida. Cuando mi suegra y Fernanda se fueron, la casa volvió a quedar en silencio. Mientras yo terminaba de limpiar la cocina, Carlos entró despacio. Se quedó parado a mi lado por un momento. Y luego, con una voz muy baja, me preguntó: ¿Todavía estás enojada? Ni siquiera volteé a mirarlo. ¿Tú qué crees? Él me tomó del brazo y me llevó a la sala. Sacó un fajo de papeles de su portafolio. Primero mira esto. Al abrirlos, vi 2 documentos oficiales de la empresa. Uno era de mi esposo, el otro era mío. Ambos eran traslados a otra ciudad, con un sueldo y beneficios mucho mejores. Nos transferían a la sucursal de Monterrey. Me quedé sin palabras. ¿Tú ya lo sabías? Carlos asintió y habló con mucha tranquilidad. Ya sabes cómo es mi madre. Desde que mencionó cambiar las escrituras, supe que esto pasaría. Lo miré a los ojos. Me dolía el pecho y mi cabeza daba vueltas. Entonces, ¿por qué aplaudiste como un idiota? Esbozó una sonrisa amarga. Si no montaba ese teatro, ellas nunca hubieran mostrado sus verdaderas caras. Me quedé callada. Un viento helado sopló por mi corazón, pero esta vez no sentí dolor, sino una claridad absoluta. Me hizo recuperar la cordura. Carlos me tomó de las manos y pronunció lentamente: a partir de ahora, ellas no podrán quitarnos nada más. Miré al hombre frente a mí. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí esa distancia fría. Sentí que estaba descubriendo una nueva faceta suya. Quizás nuestra verdadera historia apenas comenzaba. Esa noche, no tuve ánimos de hacer nada más después de ver los traslados. Por fuera intentaba mantener la calma, pero nuestro pequeño departamento de pronto se sentía sofocante. No era el espacio, eran los pensamientos que daban vueltas en mi cabeza. Tenía la mente pesada y revuelta. Pero Carlos era diferente. Estaba aterradoramente tranquilo. Se sentó frente a la computadora para revisar correos de la oficina, y al mismo tiempo anotaba metódicamente todo lo que debíamos hacer. El traspaso de sus proyectos, la inmobiliaria para rentar el departamento, los boletos de avión y la casa temporal en Monterrey. Todo lo tenía organizado de una manera brillante, como si no fuera una decisión espontánea, sino un plan de hace meses. Me paré detrás de él y observé cómo trabajaba. Una sensación muy rara invadió mi pecho. No era enojo, pero tampoco era alegría. Era una mezcla de alivio y un miedo profundo. Carlos, lo llamé en voz muy baja. Él volteó y me miró con ternura. Dime, ¿desde cuándo planeabas esto? Se quedó callado unos segundos y luego asintió. Hace como 2 semanas. 2 semanas. Mucho antes de que su madre hablara de las escrituras. Me dejé caer en una silla cercana. Sentí que me arrastraba una corriente gigante que yo no había visto.
¿Por qué no me dijiste nada? Porque sabía que no podrías fingir. Carlos soltó un suspiro y me miró con culpa. Mi madre es muy astuta. Si tu reacción no hubiera sido real, habría sospechado de inmediato. Solté una risa amarga. Entonces mi actuación fue todo un éxito. Carlos me miró fijamente a los ojos. Su mirada se volvió oscura y profunda. No fue actuación, María. Fue real. Esas palabras me dejaron sin aliento. Tenía razón. Las lágrimas que derramé en el baño, el dolor y la tristeza, todo fue dolorosamente real. Nada de eso fue fingido. Carlos había visto todo este desastre como un tablero de ajedrez, y yo fui la que recibió todas las puñaladas en el pecho. Él se acercó y se sentó a mi lado. Perdóname, María. No supe qué responderle. Sé perfectamente lo mucho que has sufrido. Continuó. Estos 8 años has aguantado humillación tras humillación. Yo lo veía, pero pensaba que si aguantábamos un poco más tendríamos paz. Miré mis propias manos y respondí en un susurro. Cuando aguantas todo, los demás se acostumbran a pisotearte. Carlos asintió con una expresión muy sombría. Es verdad, y empiezan a creer que es su derecho tratarte así. La habitación estaba en un silencio absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Un rato después, él se puso de pie y me tomó de la mano. Ven, vamos a empezar a empacar. No me opuse. Abrimos el closet, sacamos las maletas y empezamos a clasificar lo que nos llevaríamos, lo que guardaríamos y lo que se iba a la basura. Cada objeto guardaba un pedazo de nuestras vidas y recuerdos. El vestido que usé la primera vez que fui a casa de su familia. La vajilla que escogí con tanta ilusión cuando nos mudamos aquí. Incluso la vieja olla arrocera que mi mamá me mandó para que comiera bien. Tomaba cada cosa y la volvía a soltar con el corazón hecho nudos. Deja todo eso, me dijo Carlos desde atrás. Llevaremos solo lo indispensable. Volteé a verlo con tristeza. ¿No te duele dejarlo? Él sonrió con amargura. Sí duele. Pero si nos lo llevamos, solo nos recordará cosas tristes. Guardé silencio un momento y le di la razón. Hay cosas que entre más te aferras a ellas, más te lastiman el alma. Nos quedamos empacando casi hasta la madrugada. Llenamos 2 maletas gigantescas. La casa de pronto se veía vacía, como si le hubieran arrancado el alma. Esa noche me acosté junto a Carlos, pero no pude cerrar los ojos. La luz de la calle se filtraba por la ventana iluminando el techo oscuro. Miré a mi esposo y vi que dormía profundamente. Tenía el rostro más sereno que le había visto en años. De pronto, pensé que jamás había terminado de conocer a este hombre. Era alguien que podía aguantar en silencio por años, y luego cortar todo de raíz con una frialdad asombrosa. Podía aplaudirle a su madre en la cara, y a sus espaldas planear nuestra huida perfecta. Definitivamente, no era un hombre ordinario. A la mañana siguiente nos levantamos más temprano de lo habitual. Sin decir palabra, continuamos arreglando nuestras cosas. El ambiente no era pesado como el día anterior. Más bien sentíamos la urgencia de quien está a punto de escapar. Alrededor de las 10 de la mañana, sonó el timbre. Me asomé por la mirilla de la puerta y sentí que el corazón se me paraba. «Es doña Carmen», lo dije en un susurro. Carlos salió de la recámara, frunció el ceño y luego se rió. Tiene un sentido de la oportunidad increíble. Abrí la puerta y ahí estaba mi suegra. Traía 2 maletas enormes y un montón de bolsas de plástico amarradas. En su rostro no había ni un solo rastro de vergüenza. Antes de que yo pudiera decir hola, empujó sus maletas hacia adentro. «Carlos, María, ya lo decidí. A partir de hoy voy a vivir en esta casa con ustedes». Me quedé congelada en la entrada. Carlos cerró la puerta con una calma perturbadora, como si todo esto fuera parte de su guión. «Mamá, ¿por qué traes tantas maletas?
Logré preguntar con un nudo en la garganta. Pues, ¿qué querías que hiciera? Me miró de arriba a abajo. Fernanda está embarazada y su casa es más pequeña. Iba a ser muy incómodo vivir con ella. Es más fácil vivir aquí con ustedes para que me atiendan. Doña Carmen paseó la mirada por la sala y luego señaló nuestra recámara principal con la barbilla. Yo voy a usar ese cuarto, así que ustedes pasen sus cosas al cuarto chiquito. Apreté los puños hasta clavarme las uñas. Esa vieja sensación de ser una extraña en mi propia casa me volvió a golpear. María, prepárame un buen caldo de pollo, me ordenó, pero con pollo fresco y verduras. Nada de esas sopas instantáneas horribles, yo no como eso. Antes de que yo pudiera reaccionar, Carlos se paró frente a ella. Puso suavemente 2 hojas de papel sobre la maleta de su madre. Mamá. Su voz era de una calma absoluta. Ya es demasiado tarde. Doña Carmen frunció el ceño con irritación. ¿Qué quieres decir con que es tarde? Nos transfirieron del trabajo, le dijo Carlos mirándola a los ojos. Nuestro vuelo sale hoy por la tarde. El ambiente se volvió hielo puro. Doña Carmen miró los papeles y luego volteó a ver la casa medio vacía y las cajas apiladas. Su mirada de prepotencia se transformó en sospecha. «Es imposible», susurró ella. «Me están jugando una broma, ¿verdad?» «No es ninguna broma», respondió Carlos sin alterar el tono. «Tienen el sello de la empresa. Puede revisarlos». Mi suegra intentó arrebatarle los papeles, pero Carlos levantó la mano lejos de su alcance. «Léalos bien y con calma, mamá». Doña Carmen se quedó paralizada en medio de la sala. «Entonces, ¿qué va a pasar conmigo?» Su voz comenzó a temblar. Carlos levantó ligeramente la comisura de los labios. «Pero mamá, si ya tienes 2 casas, ¿cómo se las diste a Fernanda? Lo lógico es que te vayas con ella». «Pero Fernanda, su casa es incómoda», tartamudeó. «Usted misma dijo que Fernanda está embarazada». Le recordé lentamente, usando exactamente las mismas palabras que ella usó ayer. «Seguramente necesitará que su madre la cuide, ¿no cree?» Mi suegra me lanzó una mirada que cortaba como navaja. «Tú eres la culpable». Justo cuando iba a gritarme, Carlos se interpuso entre nosotras. «Esto no tiene nada que ver con María». Su voz se volvió dura. «Fue mi decisión». Doña Carmen miró a su hijo como si viera a un completo extraño. «¿Tú, cómo te atreves a hacerle esto a tu propia madre?» Carlos no respondió. Solo la miró con unos ojos aterradores y serenos. «Mamá», le dijo con mucha claridad, «cuando decidiste darle todo tu patrimonio a Fernanda, ¿pensaste en mí aunque sea un segundo?» Esa pregunta fue como un balazo certero. Doña Carmen se quedó pasmada, abriendo y cerrando la boca sin decir nada. El silencio era tan pesado que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Y por primera vez, no vi autoridad en los ojos de mi suegra. Vi una chispa de puro terror. Nuestra historia estaba tomando un rumbo que ella jamás imaginó. El aire en la sala estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Yo estaba detrás de mi esposo, sintiendo su respiración profunda. Era como si estuviera conteniendo una explosión dentro de él. Doña Carmen seguía parada frente a nosotros. Aferraba el asa de su maleta con los nudillos blancos. El terror en sus ojos se transformó rápidamente en rabia. Ella nunca había sido el tipo de mujer que aceptaba la derrota tan fácil. «¿Me estás diciendo que vas a abandonar a tu madre?» Empezó a alzar la voz. Carlos no retrocedió ni un centímetro. «No te estoy abandonando. Solo te digo que ya no podemos vivir bajo tus reglas. ¡Soy la mujer que te dio la vida!», gritó ella, fuera de sí. «Es tu obligación mantenerme y cuidarme». «Y lo haré», contestó él con mucha pausa. «Pero esa responsabilidad no significa que dejaré que hagas lo que se te dé la gana con mi familia». Me sorprendió escuchar eso. En 8 años, jamás había visto a Carlos hablarle así a su madre. No fue grosero, ni levantó la voz.
pero cada palabra era una barrera de concreto que acababa de levantar frente a ella. Doña Carmen lo fulminó con los ojos enrojecidos por la furia. Fue ella. Esa María te metió estas ideas en la cabeza. Ya me lo imaginaba. Desde que esa mujer entró a la familia, tú cambiaste por completo. No hice ni un solo gesto. Me quedé quieta. Había escuchado esos insultos cientos de veces, pero hoy ya no me dolían como antes. Carlos dio un paso al frente, cubriéndome por completo con su cuerpo. Te lo acabo de decir, mamá. Esto no tiene nada que ver con María. ¿Que no tiene nada que ver? Si no fuera por ella, jamás me hubieras faltado al respeto de esta manera. Carlos no le contestó de inmediato. Se quedó mirando a su madre y luego habló con una voz muy profunda. Dime una cosa, mamá. Si María no hubiera estado aquí, ¿crees que yo habría aguantado vivir así estos 8 años? Esa pregunta cayó a mi suegra de golpe. Mi corazón se encogió al escucharlo. Yo no tenía idea de que mi esposo cargaba con esos sentimientos. Cuando te enfermabas, María te cuidaba. Ella se encargaba de todos los gastos de la casa. Cuando Fernanda se casó, María puso el dinero. La voz de Carlos era tranquila, pero resonaba en toda la casa. Cuando nos llamabas, ella nunca te dijo que no. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en todo lo que mi esposa hizo por esta familia? Doña Carmen no dijo ni una sola palabra. Probablemente nunca lo pensó. O si lo pensó, creyó que era mi obligación como nuera. Tú solo recuerdas una cosa, sentenció Carlos, que María no lleva nuestra misma sangre. Esas palabras fueron ligeras como el viento, pero cortaron como espadas. Agaché la mirada, no por tristeza, sino porque era la amarga verdad de mi vida. Muy bien, ya entendí. Doña Carmen respiró hondo y habló con frialdad. Si así se van a portar, yo también tengo algo que decir. No me voy a ir a ninguna parte. Me quedo a vivir aquí. Soltó el asa y empujó su maleta hacia la recámara. Mamá, la llamó Carlos. Ella se detuvo, pero no volteó a verlo. Esa habitación ya está vacía. Doña Carmen giró con cara de confusión. ¿A qué te refieres con que está vacía? Tiramos hasta la cama a la basura, le contestó Carlos sin piedad. Mañana vendrán a ver el departamento. Esas palabras le cayeron como un balde de agua fría. ¿Van a venir a ver mi casa?, gritó ella. ¿Qué se supone que estás haciendo? Lo vamos a poner en renta, dijo él de forma tajante. Nos vamos a Monterrey, y sería un desperdicio dejarlo vacío. Mi suegra miró desesperada a su alrededor. Fue hasta ese momento que realmente notó las cajas selladas y la desolación de una casa lista para ser abandonada. Entonces, ¿de verdad se van? Su voz se apagó. Sí, asintió Carlos. Un silencio asfixiante cayó sobre la sala. De repente, doña Carmen se dejó caer sobre su propia maleta. Se golpeó las rodillas con las manos y rompió en llanto. Yo no te crié para que me hicieras esto. ¿Cómo puedes tratar así a la mujer que te dio la vida? Sus lamentos agudos hacían eco en las paredes vacías. En el pasado, yo habría corrido a consolarla y pedirle perdón, preocupada de que los vecinos escucharan sus gritos. Pero hoy no moví ni un músculo, no por crueldad, sino porque sabía que esas lágrimas no eran de tristeza, sino de manipulación. Carlos tampoco se acercó a ella. Se quedó firme, observándola con una mirada inquebrantable. Mamá, si crees que soy el peor hijo del mundo, lo acepto. Doña Carmen levantó el rostro empapado en lágrimas. Pero no puedo seguir viviendo como una máquina diseñada para aguantarte. La voz de Carlos era firme y segura. Yo también formé mi propia familia, y tengo la obligación de proteger a mi esposa. Volteé a mirar a Carlos con asombro. Era la primera vez que lo escuchaba decir, proteger a mi esposa. Esas simples palabras borraron años de disculpas vacías. Tú, al final la elegiste a ella. Me apuntó con el dedo, temblando de coraje.
Carlos no apartó la mirada. Yo elegí a mi familia. Ella soltó una carcajada distorsionada. ¡Qué nobleza! Pues a partir de ahora, date cuenta que ya no tienes madre. Fue una declaración de guerra total, cortando todos los lazos. Contuve el aliento. Pero Carlos solo asintió con la cabeza levemente. Si su madre creía que eso era lo correcto, no le iba a rogar. Había una aceptación gélida en su actitud. Doña Carmen se le quedó viendo a su hijo. La furia en sus ojos se desvaneció y fue reemplazada por un miedo real. Se dio cuenta, por primera vez, de que su hijo obediente había muerto. ¿Estás seguro de que no te vas a arrepentir? Su voz sonaba ronca. Carlos guardó silencio un momento. De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Esa respuesta cerró la última puerta que quedaba abierta. Doña Carmen ya no dijo nada. Dejó de llorar. Se levantó con mucha dificultad. Tomó su maleta y caminó hacia la salida. Sus pasos eran lentos, arrastrando los pies. Su espalda, siempre recta y orgullosa, ahora se veía encorvada por un peso invisible. Antes de salir, se detuvo en el umbral sin voltear. A partir de hoy, no vuelvan a buscarme, dijo ella en voz baja. Carlos no contestó, yo tampoco. La puerta se abrió y se cerró. Hizo un ruido muy suave, pero en mi cabeza resonó como un trueno. Me quedé mirando el espacio vacío que ella dejó. No hubo vidrios rotos ni golpes, pero sentí que acababa de pasar un huracán por nuestra vida. ¿Crees que fuimos muy lejos?, le pregunté en un susurro. Carlos no respondió de inmediato. Se agachó a recoger las naranjas del suelo y las puso en la mesa. ¿Tú qué piensas? Lo analicé un segundo y negué con la cabeza. No lo sé. Me miró con una expresión muy dulce. Yo tampoco lo sé, pero estoy seguro de una sola cosa. ¿De qué? De que si no hacíamos esto hoy, en 10 años estaríamos viviendo exactamente el mismo infierno. Me quedé callada. Era verdad. Si nada cambiaba, todo seguiría igual para siempre. O peor, tal vez estaríamos mucho más hundidos, agregó él. Asentí suavemente. Mi pecho seguía un poco apretado, pero mi mente estaba clara. Era como arrancarse una costra infectada. Dolía, pero sanaría. ¡Ándale! Carlos me tocó el hombro con cariño. Vamos a terminar de recoger. Aún nos faltan cosas por guardar. Me levanté y seguí metiendo ropa a las cajas. Pero esta vez, mi corazón se sentía ligero. Cada prenda que metía a la maleta era como cerrar un capítulo oscuro de mi vida. Esa tarde, tomaríamos nuestro vuelo. No solo dejábamos esta casa, sino toda una etapa de sufrimiento. Yo sabía perfectamente que el futuro no sería fácil, pero al menos, esta vez, era un camino que nosotros habíamos elegido. Después de que la puerta se cerró, la casa quedó en un silencio extraño. Los gritos y los chantajes se esfumaron. Solo quedaba un vacío frío impregnado en las paredes. Me quedé viendo la entrada por varios minutos. Sentí un gran alivio, pero también una profunda soledad. Carlos no se quedó paralizado. Regresó a la sala arrastrando una maleta. Y con total naturalidad, como si acabáramos de ver la televisión, dijo, «Ya casi terminamos». Cerramos las cajas y descansamos un rato. Asentí. No volvimos a mencionar el altercado con su madre. Pero los dos sabíamos la verdad. Esa etapa de nuestra vida había llegado a su fin absoluto. Empacamos mucho más rápido. Guardamos las últimas cosas en las cajas de cartón. Incluso cosas que antes juré no tirar terminaron en la basura. Abrí el cajón de la cómoda y saqué una pulsera de plata. Fue el regalo que doña Carmen me dio mi primer año de casada. En ese entonces no era tan amargada e incluso nos reíamos juntas a veces. Yo llegué a pensar que algún día me aceptaría como su verdadera hija. Apreté la pulsera de plata entre mis dedos. Hubo un tiempo en el que creí que tu madre me quería. Se lo dije a Carlos en voz muy bajita.
Él dejó de doblar camisas y me miró a los ojos. Supongo que hubo momentos buenos. No le di más vueltas al asunto. Sabía que el hubo momentos buenos no borraba la crueldad del presente. Metí la pulsera en una cajita, pero no la eché a la maleta. La dejé ahí, abandonada en el cajón, como los recuerdos que ya no me servían. Cerca del mediodía, terminamos todo el empaque. 2 maletas enormes estaban formadas junto a la puerta principal. El departamento se veía más pelón y triste que nunca, como un cascarón vacío y ajeno. Carlos llamó a la inmobiliaria para confirmar la cita de la tarde. Luego se giró hacia mí. Vamos a comer algo. Tenemos que irnos al aeropuerto al rato. Di un último vistazo a mi hogar y asentí con la cabeza. Sí, vámonos. Fuimos a una pequeña fonda cerca del departamento. Era el lugar que nos salvaba cuando llegábamos muertos del trabajo. La señora de la fonda nos reconoció de inmediato y sonrió. ¿Qué les sirvo hoy, muchachos? Le devolví la sonrisa. Lo de siempre, por favor. Me senté y me quedé observando a Carlos. Él comía despacio, sin ninguna prisa, pero yo sabía que su cerebro seguía calculando 1000 cosas a la vez. ¿No te arrepientes?, le pregunté de la nada. ¿De qué? Levantó la vista de su plato. De todo esto. De dejar la casa, de tu madre, de los años que perdimos. Carlos dejó sus cubiertos sobre la mesa y guardó silencio. Sí, me arrepiento. Pero arrepentirme no hará que el tiempo regrese. Asentí. Esa respuesta era todo lo que necesitaba escuchar. Cuando regresamos al edificio, había alguien parado en nuestra puerta. Era mi cuñada Fernanda. Estaba plantada ahí, sosteniendo una canasta de fruta. Pero a diferencia de ayer, su rostro estaba pálido y tenso. Al vernos llegar, se acercó corriendo. Su voz temblaba de pánico. Hermano, cuñada. Carlos no se inmutó en lo más mínimo. Abrió la puerta y entró primero sin saludarla. Fernanda dudó un segundo, pero nos siguió hacia adentro. Dejé mi bolso en una silla y me volteé a verla. ¿Qué pasó, Fernanda? Fernanda se quedó pasmada en medio de la sala. Al ver la casa completamente vacía y las cajas apiladas, no pudo ocultar su angustia. ¿De verdad se van a ir?, preguntó con un hilo de voz. Carlos no le contestó rápido. Se sirvió un vaso de agua, tomó un trago y por fin habló. Creo que la respuesta es obvia. Fernanda se mordió el labio inferior. Yo no creí que esto fuera a pasar de verdad, murmuró ella. La miré sin decir nada. Qué excusa tan barata y repetitiva. Pues, ¿qué te imaginabas que iba a pasar?, le soltó Carlos. Fernanda levantó la cabeza desesperada. Bueno, lo de mi mamá, lo de las casas. Yo pensé que solo estaba hablando por hablar. No creí que ustedes fueran capaces de... ¿Capaces de qué?, la interrumpió Carlos cortante. De largarse y dejarla sola. Soltó ella al borde del llanto. Eres su hijo mayor, Carlos. ¿Cómo puedes ser tan desalmado con tu propia madre? Carlos soltó una risa seca, sin un gramo de gracia. Pero si mi madre te regaló todo su patrimonio, ¿acaso no pensabas cuidarla después de cobrar el premio? Fernanda se quedó muda del impacto. No es que no quiera cuidarla, se defendió torpemente. Es que estoy embarazada y me siento muy mal. Además, mi casa es muy chiquita, no cabemos. Si tu casa es chiquita, pues renta una más grande, le contesté yo. Ella volteó a verme con furia en los ojos. Su desprecio hacia mí seguía intacto. Qué fácil lo dices, María. Mudarme no es cualquier cosa. ¿Ah, no? Pero qué fácil fue aceptar 2 casas de regalo, ¿verdad?, le respondí sin titubear. Esa pregunta le cerró la boca de un portazo. El silencio volvió a adueñarse de la sala vacía. Unos segundos después, Fernanda bajó la cabeza y habló suavemente. Hermano, cuñada, por favor, hablen con mi mamá. Podemos volver a repartir las casas, no tienen que irse tan lejos. No me interesa, la frenó Carlos. No gritó, pero su voz era una sentencia definitiva.
Repartir o no repartir las casas ya me da exactamente igual. El problema nunca fue el dinero. Fernanda lo miraba como si le hablara en otro idioma. Entonces, ¿cuál es el problema? Es la forma en que me han tratado, le dije yo con mucha calma. 8 largos años, continué. Jamás he peleado por un solo peso contigo, Fernanda. Pero tú y tu madre jamás me vieron como parte de su familia. Fernanda abrió la boca para justificarse, pero la volvió a cerrar. Ya conseguiste lo que querías. Ya tienes las casas. Le hablé con voz suave pero firme. Ahora te toca a ti ser la buena hija y cargar con ella. Pero es que yo no puedo, tartamudeó. Siento que el mundo se me viene encima. Si sentías que era mucha responsabilidad, no hubieras aceptado las escrituras, remató Carlos. Esa última frase fue el clavo en su ataúd. Fernanda se quedó petrificada, apretando la canasta de fruta contra su pecho. «Hermano, ¿de verdad me vas a dejar sola con este paquete?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. Carlos la miró directo al alma. «Yo ya cargué con tu paquete durante 8 años». Fernanda agachó la cabeza. Pude ver cómo sus hombros temblaban por el llanto. Pero esta vez no sentí ni una pizca de lástima por ella. No porque yo sea una mala persona, sino porque si cedía 1 milímetro, mañana todo volvería a ser exactamente igual. ¿En serio se van a ir?, volvió a preguntar como niña chiquita. Sí, respondió Carlos tajantemente. Ella asintió, derrotada, y luego me miró a mí. «Cuñada, perdóname». Levanté las cejas, genuinamente sorprendida. Era la primera vez en la vida que me pedía perdón por algo. «Fui una estúpida». Las lágrimas le escurrían por las mejillas. Yo solo pensé que con 2 casas mi vida sería más fácil. Jamás pensé que terminaría perdiendo a mi familia entera. La miré fijamente a los ojos. Mi enojo se había evaporado, pero tampoco me conmovió. «Si ya te diste cuenta de tu error, entonces asume las consecuencias de tus actos», le dije. Ella asintió, sollozando aún más fuerte. Nadie más dijo nada. Unos minutos después, Fernanda dejó la canasta de fruta sobre la barra de la cocina. «Se las traje para que comieran algo antes del vuelo». Carlos no tocó ni una manzana. Yo tampoco. Se quedó ahí parada como alma en pena. Luego dio media vuelta hacia la puerta. Antes de abrirla, se detuvo y dijo en un susurro: «Voy a intentar ser una buena hija para mi madre». No le respondimos. La puerta se cerró detrás de ella. Esta vez no hubo gritos, ni amenazas, ni lágrimas de rabia. Solo un silencio aplastante que pesaba toneladas. Me dejé caer en una silla y solté un largo suspiro. Se acabó de verdad, ¿no? Carlos asintió. Sí, se acabó. Pero en el fondo de mi corazón, yo sabía la verdad. Esto no era un final. Era el inicio caótico de un cambio gigante. Después de que Fernanda se fue, no me quedé mirando la puerta como hace rato. Me fui directo a sentar al sillón viejo de la sala. Dejé caer los brazos sobre mis piernas, sintiéndome agotada. La casa estaba tan silenciosa que solo escuchaba el motor del refrigerador y el tic-tac interminable del reloj de pared, que hacía eco en el vacío. Carlos no se quedó mucho tiempo en la entrada. Regresó a la sala arrastrando su maleta al centro de la alfombra. Y con esa actitud relajada como si estuviera en un día de campo dijo: «Ya casi terminamos de limpiar. Voy a barrer lo último y nos relajamos». Asentí. No comentamos absolutamente nada sobre la visita de Fernanda, pero ambos sabíamos que habíamos cerrado una puerta con candado. Nuestra vieja vida estaba enterrada. Terminamos de limpiar rapidísimo. Las cajas quedaron apiladas y rotuladas. Lo que le íbamos a regalar a los nuevos inquilinos lo dejamos acomodado en una esquina. Incluso ropa que juraba que me encantaba, la tiré sin pensarlo. Cuando no hubo nada más que hacer, me paré en medio de la sala. Volteé a ver cada rincón de mi antigua casa. Este había sido nuestro refugio. No por lujoso o enorme,
sino porque aquí guisábamos juntos. Aquí barríamos, nos reíamos y platicábamos hasta la madrugada. Sin importar lo feo que estuviera el día afuera, aquí siempre había paz. Pero esa magia ya había desaparecido por completo. Vámonos. Carlos me tomó de la mano suavemente. Asentí. Le echamos llave a la puerta y bajamos las maletas por las escaleras. Justo antes de escuchar el clic de la cerradura, di un último vistazo. No lloré. Fue simplemente una mirada de despedida a mi yo del pasado. Bajamos a la calle y Carlos paró un taxi libre. El chofer se bajó corriendo para ayudarnos a meter el equipaje en la cajuela. ¿A dónde los llevo, jóvenes? A la Terminal 2 del aeropuerto, jefe, respondió Carlos. El taxi arrancó. Me senté junto a la ventana. Vi cómo los puestos de tacos, los árboles y la tienda de la esquina se quedaban atrás. Todo seguía exactamente igual, menos yo. ¿En qué piensas, María? Siento que estoy soñando. Ayer la casa era un campo de batalla, y hoy estamos huyendo al otro lado del país. Carlos guardó silencio un buen rato y después habló. No huimos por culpa de ayer. Huimos por culpa de 8 años de veneno acumulado. Asentí con la cabeza. Tenía toda la razón. Las explosiones no suceden de la nada. Simplemente llega el día en que ya no puedes tragar más pólvora. El taxi llevaba un buen tramo en viaducto cuando sonó el celular de Carlos. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es mi papá. Me le quedé viendo con preocupación. Dudó un segundo, pero deslizó el dedo para contestar. Bueno. Se escuchó la voz alteradísima de don Roberto del otro lado. ¿Carlos? ¿Dónde chingados están? Vamos rumbo al aeropuerto, papá, le respondió Carlos con voz firme. ¿Cómo que al aeropuerto? Don Roberto se quedó mudo. Hijo, ¿de verdad te vas? Sí, papá. Se hizo un silencio enorme a través de la línea. De pronto, la voz de don Roberto se quedó. Tu madre lleva toda la mañana sentada en un sillón, sin probar bocado. Por el amor de Dios, regresa y habla con ella. Carlos miró al frente, a través del parabrisas del taxi. Ya le dije todo lo que le tenía que decir, papá. Ay, hijo, por favor. La voz del viejo sonaba desesperada. Tú sabes que a tu madre se le pasa el coraje rápido. Papá. Carlos lo cortó de tajo. Su tono fue respetuoso, pero no dejaba espacio a negociaciones. Esto no es un capricho. Al escuchar a mi esposo, se me hizo un nudo en la garganta. ¿Entonces la vas a dejar así, tirada a su suerte? Carlos soltó un suspiro profundo. No la estoy tirando a su suerte. Simplemente no voy a regresar. Otra vez el silencio sepulcral en la línea. Unos segundos después, don Roberto habló muy despacio. No te has enterado, pero la casa es un infierno ahorita mismo. Carlos no emitió ningún sonido. Tu madre y Fernanda tuvieron un pleito enorme en la mañana. Fernanda le gritó que de ninguna manera va a cuidar de ella. Y tu madre está llore y llore diciendo que le dio todo y ahora no tiene a dónde ir. Miré la cara de Carlos, esperando alguna reacción. Seguía mudo como una tumba. No te hablo para obligarte a que regreses. Don Roberto sonaba agotado. Es que siento que esta vez el problema se salió de control. Carlos cerró los ojos y volvió a abrirlos. Papá, si mi madre no hubiera sido tan avara ayer, nada de esto estaría pasando. Yo lo sé, murmuró el viejo con tristeza, pero ahorita está muy mal. Cada quien cosecha lo que siembra, papá, remató Carlos. Esa frase nos dejó en silencio a los tres. Incluso al chofer del taxi se le notaba la tensión. Ya estás peludito, hijo. No te voy a rogar. Solo te digo una cosa. No vayas a hacer algo de lo que te arrepientas. Entendido, papá, respondió Carlos. Colgó el celular y el taxi volvió a quedar en paz. Lo agarré del brazo y le pregunté, ¿qué te dijo tu papá? Carlos se quedó viendo por la ventana, viendo los edificios pasar. Su mente volaba a 1000 kilómetros por hora. Me duele, María. Me duele en el alma.
me confesó. Pero si doy un paso atrás, toda esta pesadilla se va a repetir hasta que me muera. Lo entendí perfectamente. No estábamos huyendo como cobardes. Estábamos salvando nuestra propia vida. Llegamos a la terminal, documentamos el equipaje y nos sentamos en la sala de espera. Estábamos rodeados de gente extraña. Familias corriendo con niños, ejecutivos con traje, personas despidiéndose entre lágrimas. Cada pasajero llevaba su propio drama a cuestas, y el nuestro era escapar de la familia que nos destruyó. María, me llamó Carlos. Dime, si algún día mi madre cambia de verdad, ¿tú estarías dispuesta a perdonarla y acercarte a ella? Me quedé pensando un largo rato. No lo sé, Carlos. Fui brutalmente honesta. Él asintió lentamente. Te entiendo. Yo tampoco lo sé. Nos miramos a los ojos sin decir más. No hacía falta. Pronto llamaron a nuestro grupo de abordaje por el altavoz. Carlos se levantó, agarró su mochila y me volteó a ver. Vámonos. Me paré y caminé detrás de él por el pasillo. Mis pasos eran más ligeros de lo que imaginé. Cuando el avión despegó, me asomé por la ventanilla. La gigantesca Ciudad de México se fue haciendo chiquita, hasta convertirse en un tapete de lucecitas. Cerré los ojos. Todo el caos, los gritos y la angustia se habían quedado allá abajo. Un capítulo horrible había llegado a su fin. Y allá arriba, entre las nubes, nos esperaba una nueva oportunidad. El avión aterrizó en Monterrey justo cuando empezaba a atardecer. El sol anaranjado bañaba la ciudad, pintando de dorado las montañas a lo lejos. Mientras caminaba jalando mi maleta entre la gente, me sentí extraña. Era como si me hubieran aventado al escenario sin haberme aprendido el guión. Carlos empujaba el carrito de maletas a mi lado, caminando con pasos muy firmes. Él no hablaba mucho, pero su actitud me daba paz. Bajarnos del avión, reclamar el equipaje, pedir un taxi de aplicación. Le marcó al asesor inmobiliario para confirmar la entrega de nuestro departamento temporal. Resolvió cada detalle como un verdadero líder. Salimos del aeropuerto rumbo a nuestro nuevo hogar. Por la ventana, Monterrey se veía enorme, calurosa y mucho más industrial que la capital. Avenidas grandísimas y puentes kilométricos. No había fonditas conocidas ni tráfico familiar. Todo era nuevo y desconocido, y eso me daba un alivio tremendo. ¡Qué ciudad tan diferente!, comenté mirando el cerro de la Silla. Carlos asintió. Sí, es el mejor lugar para empezar de cero. Me le quedé viendo. Empezar de cero. Sonaba tan fácil en palabras, pero llevaba una carga emocional gigantesca. El taxi se estacionó frente a un edificio de departamentos modernos pero discretos. Estaba limpio y bien ubicado. Rentamos uno en el 8º piso, apenas con el espacio suficiente para los dos. Al abrir la puerta, me quedé parada en la entrada. El lugar estaba súper pelón. Tenía una cama matrimonial, una mesita con 2 sillas, un refrigerador y una estufa. No olía a nada familiar. No había ni un solo recuerdo impregnado en la pared. Era como un lienzo en blanco esperando a ser pintado. Carlos dejó las maletas a un lado y abrió las ventanas para que entrara el aire. Se dio la vuelta y me miró con cariño. Nos quedaremos aquí unos meses, ya luego vemos si compramos algo. Asentí sonriendo. No sentí tristeza por ver el lugar vacío. Mi mente ya estaba preparada para este golpe de realidad. Si eres valiente para irte, cualquier lugar puede ser un buen refugio. Esa noche ni siquiera intentamos prender la estufa. Pedimos unos tacos de trompo en una taquería de la esquina. El taquero nos preguntó con ese acento norteño tan amable si éramos foráneos. Esa pequeña plática me hizo sentir bienvenida. Después de los tacos, caminamos por la avenida para bajar la comida. El aire de la noche era seco y caliente, muy distinto al frío de la Ciudad de México. Solté un suspiro profundo.
Sentí que por fin podía respirar a mis anchas. «¿Qué te parece?», me preguntó Carlos. «Me gusta». Le sonreí con genuina tranquilidad. Por lo menos aquí no hay nadie que nos esté fastidiando la vida. Carlos soltó una carcajada, pero su mirada tenía un fondo de preocupación. «Sí, tienes razón. Pero ahora tenemos que lidiar con problemas de adultos». Sabía a qué se refería. La mudanza no era unas vacaciones. Teníamos que reportarnos en nuestra nueva oficina, aprender nuevas rutas, conocer nuevos jefes, arrancar una vida desde la raíz. Pero al menos estábamos juntos, remando en el mismo barco. Esa primera noche nos dormimos tempranísimo. El departamento estaba en silencio absoluto, sin llamadas de la suegra ni reclamos a medianoche. Me acomodé en el pecho de Carlos, escuchando su corazón latir, y caí en el sueño más profundo que he tenido en años. Los primeros días se pasaron volando, como agua entre los dedos. Nos presentamos en la sucursal de tecnología Nova México. El ritmo de trabajo en Monterrey era súper acelerado. Conocer a los compañeros, entender los procesos, acoplarnos a la rutina, nos consumió la energía. Nos levantábamos a las 6, íbamos a la oficina y regresábamos muertos a cenar. Una vida muy simple, muy monótona. Pero era una monotonía bendita. Se acabó la paranoia de las llamadas de emergencia de mi cuñada. Pasó una semana, y luego 2. Ya le habíamos agarrado la onda a la ciudad. Ya hasta se me había olvidado lo que se sentía vivir con los músculos del cuello tensos del estrés. Pero una tarde todo se fue al demonio. Estaba guisando un picadillo en la estufa cuando sonó el celular de Carlos. La pantalla decía «Papá». Me quedé viendo el teléfono congelada y se lo pasé a Carlos. «¿Es tu papá?». Carlos se estaba lavando las manos. Se secó con un trapo y agarró el teléfono. «Bueno». La voz de don Roberto se escuchaba arrastrada y muy cansada. «¿Carlos?». «Sí, papá, dime. ¿Estás muy ocupado, hijo?». Carlos me echó una mirada de reojo y contestó: «No, acabo de llegar de la oficina. ¿Pasó algo?». Un silencio pesadísimo invadió la llamada. Don Roberto tomó aire y soltó la bomba. «Tu madre está internada en el hospital». Sentí un balde de agua helada. La cara de Carlos se desfiguró. «¿Por qué? ¿Qué le pasó?». «Se le bajó la presión de golpe y se desmayó en la sala», dijo el viejo con voz temblorosa. «Lleva días sin querer comer nada. Está en pura depresión». El ambiente en nuestro departamento se volvió denso. «¿Y cómo está ahorita?», preguntó Carlos, agarrándose el pelo. «Ya está estable, pero los doctores quieren dejarla en observación. Me dijeron que necesita alguien que esté cuidándola las 24 horas». Con esa simple frase, sentí que las cadenas me volvían a atrapar. Carlos no supo qué contestar. Lo miré a los ojos. Un remolino de rabia, lástima y frustración se veía en su cara. «Papá, nosotros vivimos en Monterrey ahora», le contestó Carlos lentamente. «Ya lo sé, chingao». Don Roberto se desesperó. «No te estoy exigiendo que vengas en el primer avión. Pero es tu madre, y tenías que enterarte de lo que está pasando». Carlos apretó los párpados con fuerza. «Sí, lo entiendo. ¿Y tu hermana?», continuó el viejo. «Ahorita no me sirve para nada. Con la barrigota que trae, dice que se marea y que no puede hacer esfuerzos en el hospital». Agaché la cabeza. Todo, absolutamente todo lo que Carlos predijo, se hizo realidad. «Te aviso para que sepas cómo está la situación. Piénsalo y decide tú qué vas a hacer como hijo». Don Roberto colgó sin decir buenas noches. La cocina quedó en un silencio de tumba, pero ya no era un silencio pacífico. Volteé a ver a Carlos. «¿Qué vas a hacer?». Él caminó hacia una de las sillas del comedor y se dejó caer. Juntó las manos sobre la mesa y se quedó viendo a la pared. Tardó minutos enteros en responder. «¿Tú? ¿Qué opinas?». Tomé aire para no sonar egoísta.
Yo no quiero volver a la pesadilla de antes. Fui directa y sincera. Carlos asintió despacito. Pero dudé un segundo. Es tu mamá, y está hospitalizada. Me miró a los ojos y vi cómo se destrozaba por dentro. Lo comprendí perfecto. Nadie puede arrancarse a su familia del corazón con un bisturí. Haya hecho lo que haya hecho, es la mujer que le dio la vida. Déjame pensarlo bien, me dijo. No lo presioné. Simplemente me senté en la silla de al lado. Aunque el departamento era el mismo, la magia se había roto. Estábamos parados frente a un precipicio otra vez. Y esta vez, saltar iba a doler muchísimo más. Esa noche apagamos las luces, pero ninguno de los dos pegó el ojo. El resplandor de las luces de la calle delineaba la cara de Carlos. Su mirada estaba clavada en el techo, como si buscara respuestas divinas. La llamada de su padre fue como un tsunami que arrasó nuestro castillo de arena. Carlos seguía sentado en la orilla de la cama, encogido, con las manos en la cara. Ya no parecía el ingeniero exitoso que resuelve problemas corporativos. Parecía un niño asustado al que le pesa el mundo entero. Me senté a su lado en silencio y le acaricié la espalda. Después de un rato, rompió el hielo con una voz ronquísima. De niño era muy enfermizo. Volteé a verlo. Mi papá siempre estaba jalando, haciendo turnos dobles. Nunca estaba en casa. Cuando me daban fiebres de 40 grados, mi mamá me abrazaba toda la madrugada. Me ponía trapos fríos en la frente y me daba caldito de pollo en la boca. Hablaba mirando a la nada, perdido en el pasado. Esa vez me juré a mí mismo que cuando creciera le iba a dar la vida de reina que se merecía. No dije ni pío. Esas deudas de amor con las madres no se borran con corajes. Pero soltó un suspiro ahogado. No sé en qué maldito momento se pudrió todo. Yo creo que tu mamá está aterrada, Carlos. Le susurré. Me miró sorprendido. ¿Aterrada de qué? Sí, continué con suavidad. Aterrada de quedarse sola, de envejecer sin que nadie le haga caso, de que dejen de necesitarla. Tal vez por eso agarró el dinero y las casas como un arma para amarrarlos a ella. Carlos se quedó callado. Jamás lo había analizado desde esa perspectiva, pero su estrategia de manipulación terminó alejándonos a todos. Concluí. Carlos asintió con lentitud. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Tienes toda la razón. La recámara se quedó en silencio otra vez. De pronto, se levantó de la cama y se fue a parar al pequeño balcón. Me quedé en la cama mirándolo a través del cristal. Se quedó ahí como media hora. No fumó. No tomó el celular. Solo veía las luces de Monterrey, como si estuviera buscando una salida en un laberinto sin puertas. Cuando por fin entró a la recámara, ya traía otra cara. Voy a ir a México, me avisó. No me sorprendió para nada, ya lo esperaba. ¿Cuándo te vas?, le pregunté. Mañana a primera hora. Asentí con la cabeza. No le hice berrinche ni le supliqué que no fuera. Era un trago amargo que teníamos que pasar. Pero tú te vas a quedar aquí, me ordenó amablemente. Apenas estás agarrando el hilo en tu oficina nueva. Yo voy. Me aviento el tiro unos días, checo a mi mamá y me regreso a tomar una decisión. Lo vi a los ojos con muchísima preocupación. ¿De verdad crees que no te van a volver a enredar en su chantaje? Carlos bajó la mirada y negó con la cabeza. No te lo puedo prometer. Es mi debilidad. Me dio miedo escucharlo dudar, pero a la vez agradecí su honestidad. Al menos no me estaba vendiendo espejitos. Pero de una cosa sí estoy seguro, me dijo con voz de acero. Esta vez, yo dicto las reglas del juego. No voy a permitir abusos. Asentí más tranquila. Está bien. Aquí te espero. Me miró con un cariño inmenso. Gracias, preciosa. No tienes nada que agradecer. Le di una media sonrisa. Esa madrugada casi no dormimos. No cruzamos palabras, pero ambos sabíamos que la guerra no había terminado.
Me volteé dándole la espalda para intentar dormir, pero escuchaba sus vueltas en la cama, su respiración agitada. Estaba a punto de meterse a la cueva del lobo. Amaneció tempranísimo. Me paré a hacerle unos huevitos revueltos para que no se fuera en ayunas. Carlos amaneció más mudo que una pared. Revisó que llevara su INE, el pase de abordar, y echó 3 cambios de ropa a una mochila. La casa apestaba a ansiedad, aunque ninguno dijera nada. Le puse el plato en la mesa. «Come alguito». Se sentó y masticó despacio, sin ganas. «Oye, no te mortifiques». Me agarró la mano. «Voy a ir a verla por humanidad. No me voy a quedar allá». «Lo sé, amor», le contesté. Quiso decir algo más, pero se tragó las palabras. Lavó su plato, agarró la mochila y nos salimos del edificio. Le pedí el Uber rumbo al aeropuerto. Cuando llegó el carro, Carlos abrió la puerta y se giró para darme un beso. «Cuídate mucho. Tú más, por favor, no te dejes». Se subió y el carro arrancó de volada. Me quedé en la banqueta viendo cómo desaparecía entre el tráfico de la avenida. Pero esta vez no sentí que me estaban abandonando. Sabía que él tenía que ir a cerrar las heridas que dejó abiertas. Subí a mi departamento vacío. Se sentía súper raro no escuchar su voz pidiendo café. Pero ya no tenía pánico. Sabía que mi esposo regresaría, tarde o temprano. Esos días me enfoqué 100% en el trabajo para no maquinar tonterías en la cabeza. Llegaba en la tarde, me preparaba una quesadilla, lavaba los platos y leía un rato. La rutina estaba en paz, pero mi celular siempre estaba a la mano esperando noticias del DF. El primer día mandó un WhatsApp seco. «Ya aterricé». El segundo día mandó: «Sigue internada, pero está más estable». El tercer día fue un mensaje que me paró los pelos. «Fernanda vino al hospital. El ambiente es insoportable». Sus mensajes eran cortos y fríos, pero yo sabía leer entre líneas el desgaste mental que estaba sufriendo. Para el cuarto día me hizo videollamada en la noche. Se veía destrozado en la pantalla. Traía unas ojeras negras horribles, pero trataba de sonreír. «¿Ya cenaste, güera?», me preguntó. «Sí, me hice una sopita». «¿Y tú?». «Me tragué unos tacos aquí afuera del hospital». Nos quedamos callados viéndonos en la pantalla. «¿Cómo sigue tu mamá?». Carlos suspiró de puro hartazgo. «Ya despertó y habla, pero a mí me aplica la ley del hielo». No me sorprendió en lo absoluto. «¿Y tu hermanita?». «Esa se largó a la casa de sus suegros. Tuvieron un pleito espantoso». Solté una risa nerviosa. «Apenas empieza lo bueno, Carlos». «Sí». «¿Y tú cómo te sientes?», le pregunté preocupada. Acercó la cámara a su cara de zombi, haciendo el esfuerzo de no volverme loco. No le quise rascar más al tema. Estaba en medio del fuego cruzado entre su madre y su hermana. «Relájate, María», me dijo como adivinándome la mente. «Me acuerdo perfectamente de mi promesa. No me van a quebrar». Asentí. «Confío en ti ciegamente». Me sonrió chiquito. Esa sonrisa me regresó el alma al cuerpo. Seguía siendo mi Carlos de siempre. Colgamos la llamada. Solté el teléfono en la cama y me quedé mirando al vacío. El teatro seguía en su clímax. Cualquier decisión mal tomada iba a tener un precio carísimo. Estar sola en este depa chiquito me pegó diferente esta vez. No extrañaba a Carlos con desesperación, pero su ausencia se notaba en todo. No había su olor a loción en las mañanas, ni pláticas mientras cenábamos. Pero sabía que esta soledad era necesaria para que él limpiara su cochinero familiar. Iba a trabajar y regresaba, así de simple. Pero mi mente estaba siempre conectada a la Ciudad de México. El quinto día en la tarde, me marcó por teléfono normal. Apenas contesté, sentí lo reventado que estaba por su tono de voz. «¿Qué andas haciendo?», me preguntó. «Acomodando unas cosas de la oficina». «¿Tú?». «Acá ando, en la sala de espera de urgencias». Se me hizo un nudo en el estómago. «¿Le pasó algo a tu mamá otra vez?». «No».
Carlos soltó un bufido de cansancio extremo. Físicamente está bien, pero hoy se armó la campal. Dejé las carpetas en la mesa y me senté. ¿Qué pasó? Suéltalo. Escuché mucho ruido de ambulancias de fondo antes de que me contestara. Fernanda y mi mamá se gritaron de todo en el cuarto. Apreté los labios. Se veía venir a kilómetros. Se gritaron tan fuerte que mi papá tuvo que meterse a separarlas frente a las enfermeras. Yo escuchaba sin interrumpir. Mi madre le exigió que, como le dio las casas, quería irse a vivir con ella en cuanto la dieran de alta. Pero Fernanda le pegó de gritos diciendo que ni muerta la iba a cuidar. Carlos sonaba asqueado. Le dijo que la casa estaba muy chiquita y que su embarazo la tenía muy estresada para aguantar enfermos. Solté el aire. Era el mismo pretexto barato que nos recetaron a nosotros hace semanas. Pero esa vez éramos los villanos. ¿Y tu mamá qué le contestó? Se puso a llorar a mares, maldiciéndola. Le gritó malagradecida, que por su culpa se quedó en la calle, que ya no tiene dónde caerse muerta. Me quedé helada. La historia se estaba repitiendo al pie de la letra, pero ahora las víctimas eran ellas. ¿Tú en dónde estabas mientras se gritaban? Le pregunté. Ahí, parado en la esquina del cuarto. No moví ni un dedo para defender a ninguna. Claro, era la actitud del nuevo Carlos. Observar desde fuera cómo el karma hacía su trabajo sin meter las manos al fuego. Me sentí súper raro, María, como si estuviera viendo una película de mi propia vida. Asentí aunque él no pudiera verme. Hace unos meses mi madre me decía rana y yo saltaba. Hoy le tocó a Fernanda probar de su propio chocolate. No sentí alegría de que estuvieran sufriendo, pero me dio un poco de paz mental. ¿Y le dijiste algo a tu hermanita? Ni pío. Solo me le quedé viendo mientras agarraba sus cosas y se iba corriendo. Mi papá tuvo que pedirle un calmante a las enfermeras porque a la señora se le subió la presión otra vez. Carlos soltó una carcajada sin ganas. A veces creo que la gente necesita estrellarse en la pared para entender. Sí, le di la razón de inmediato. Hay lecciones que nadie te puede explicar, las tienes que llorar para aprenderlas. ¿Y no mencionaron nada de nosotros? Uy, claro que sí, dijo Carlos arrastrando las palabras. Mi mamá se la pasó llorando que si nosotros estuviéramos en México, esto jamás hubiera pasado. Solté una risa seca y levanté la ceja. ¿Y qué le contestaste? Nada. Le dije que todos estamos cosechando lo que sembramos hace un mes. Me quedé callada. Esa frase fue más que perfecta. Un gancho al hígado con guante blanco. ¿Estás enojada de que siga aquí metido? Me preguntó dudando. Para nada, mi amor. Siento que por fin las aguas están volviendo a su cauce natural. Carlos ya no me comentó más del asunto. Nos quedamos unos minutos en la línea, agarrando aire para lo que venía. Yo creo que me quedo unos 3 días más para firmar papeles del alta. Me dijo al final. Está bien. Tómate tu tiempo y resuelve lo que tengas que resolver. No te me vayas a estresar, yo acá estoy al 100. Carlos se rió bajito. Apuraré esto para ya regresarme a Monterrey contigo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio. No sentí coraje, ni tristeza, ni venganza. Sentía que por primera vez en 8 años, la báscula de la justicia se estaba equilibrando en esta familia. El resto de los días, Carlos me mandó mensajes constantes, pero ya sin el nivel de estrés de antes. A doña Carmen la dieron de alta y se fue a descansar a su casa de toda la vida. Fernanda iba de vez en cuando, le dejaba algo de comida y se largaba en 5 minutos. Ambas estaban en la misma ciudad, pero el lazo afectivo estaba roto. Don Roberto dejó de llamarnos para presionar. Se dio cuenta que el viejo sistema patriarcal donde él ordenaba y todos obedecían, se había muerto. La familia perfecta se había pulverizado, y en medio de esas ruinas, cada uno empezó a ver sus propios pecados en el espejo. Al 8.º día, me vibró el celular. Un WhatsApp de Carlos. Voy de regreso.
Ese mensajito me quitó una tonelada de encima. No porque no me gustara estar sola, sino porque lo extrañaba a él. Esa tarde le eché ganas. Limpié el depa a fondo. Lavé las sábanas para que oliera a suavitel. Fui al súper y le compré ingredientes para un asado de puerco y arroz rojo. Quería que abriera la puerta y se sintiera verdaderamente en su casa. A la mañana siguiente pedí mediodía en la oficina y me arranqué al aeropuerto por él. Cuando lo vi salir por la puerta de llegadas jalando su mochila, noté que bajó de peso. Traía una facha espantosa, pero sus ojos ya no se veían nublados de problemas. Me vio, levantó la mano y me regaló la sonrisa más grande. No dijimos ni una palabra cursi, solo nos abrazamos fuerte. Le arranqué la mochila de la mano. «Vámonos a la casa», le dije. «Vamos», asintió él con alivio. En todo el trayecto de Constitución hasta la casa, casi ni hablamos. Ya no había necesidad de sacar los trapitos al sol. Cuando por fin abrió la puerta de nuestro departamento, metió la maleta, suspiró y vio todo recogido. «Chingado, qué paz se respira aquí». Le sonreí desde la barra de la cocina. «Bienvenido a tu casa, mi amor», asintió con la cabeza. «Gracias, hermosa». Con esas simples palabras, supe que nuestro matrimonio estaba más fuerte que un roble. La llegada de Carlos no hizo ruido ni desordenó nuestro pequeño departamento. Al revés, esa paz que ya teníamos se hizo más bonita. El simple sonido de sus pasos o de la regadera en la mañana hacía que la casa se sintiera completa. Esa tarde me puse a guisar con todo el cariño. No hice un banquete millonario, pero le serví unos frijoles charros, arroz rojo bien esponjado y su asado de puerco favorito. Nos sentamos frente a frente en la mesita. La luz amarilla del foco le daba un toque bien nostálgico a la cena. Hacía años que no cenábamos así, sin el miedo de que el teléfono sonara con reclamos absurdos de mi suegra. «Éntrale antes de que se enfríe». Le serví una buena porción de guisado a Carlos. Él le dio un trago a su agua de Jamaica, probó el asado y suspiró. Las cosas cambiaron muchísimo en la casa de mis papás, María. No lo interrumpí. Lo dejé que se desahogara a su ritmo. Desde que salió del hospital, mi madre es otra persona. Ya no habla casi nada. Se sienta en la sala y ya no agarra el celular para fastidiar a nadie. ¿Y Fernanda?, pregunté mientras comía. Carlos hizo una mueca de decepción. Fernanda es un caso perdido, pero al menos ya marcó su raya. Va a la casa de mis papás, les deja un tupper con comida y huye. Ya no le grita a mi madre, pero ni de chiste se queda a hacerle plática. Asentí con la cabeza. No se habían perdonado, simplemente se estaban evadiendo. ¿Y don Roberto? Mi jefe se ve que envejeció 10 años de trancazo. Ya casi ni habla. Ya entendió que no tiene el control de la manada. Me quedé en silencio. Cuando el pilar de la familia tóxica se cae, todos los demás se quedan como pollos sin cabeza. ¿Pudiste hablar a solas con tu mamá? Le solté la pregunta del millón. Carlos dudó un segundo con la tortilla en la mano, pero asintió. Sí, tuvimos una plática pesada. ¿Qué te dijo? Dejó el tenedor en el plato y bajó la mirada. Me preguntó si la odiaba con todo mi alma. Apreté las manos bajo la mesa. ¿Qué pregunta tan cobarde y tan tardía? ¿Y qué le contestaste? Le dije la verdad, que no la odio. Pero también le dejé muy claro que nuestra relación jamás volvería a ser la de antes. Asentí. Fue la respuesta más inteligente que le pude dar. Mi madre no me discutió ni lloró. Nada más se me quedó viendo y asintió. El ambiente en nuestro depa se puso súper nostálgico. No era tristeza, pero era el luto de perder a tu familia en vida. Después de cenar, me puse a lavar los platos y Carlos se sentó a ver el celular en el sillón. Lo vi de reojo desde la tarja. Ya no tenía esa cara de perro regañado que tuvo la semana pasada.
Parecía un sobreviviente que regresó de la guerra y por fin se estaba sacudiendo el polvo. En la noche, apagamos la tele y nos quedamos platicando abrazados en el sofá. El silencio de la calle nos arrullaba. María, me dijo rompiendo el hielo, mande. Si algún día de estos mi madre decide venir a buscarnos acá a Monterrey, arrastró las palabras con mucho cuidado. ¿Tú qué harías? Esa pregunta me pegó directo en la nuca. Me quedé muda. No tenía una respuesta preparada. Quería pensar con la cabeza fría, no con la bilis atorada. No le cerraría la puerta en la cara. Le contesté después de pensarlo bien, pero ni de broma la dejaría entrar como si no hubiera roto un plato. Carlos me miró fijamente a los ojos. O sea, le pondrías sus límites bien marcados desde el minuto 1. Lo del pasado no se borra, Carlos. No vamos a fingir amnesia. Rematé. Él asintió con una sonrisa que me tranquilizó muchísimo. Pienso exactamente igual que tú. La plática murió ahí. No necesitábamos debatir más el tema. Teníamos el mismo chip. Si mi suegra quería asomarse a nuestras vidas otra vez, iba a ser bajo nuestras condiciones. Nuestra vida retomó su curso con muchísima naturalidad. Carlos regresó a la oficina de Nova México y yo a la mía. La rutina godín de toda la vida. Agarrar camión, salir a comer con los de la oficina, llegar a ver series en la noche. Y los sábados íbamos juntos al súper o al parque fundidora a caminar. Una vida súper aburrida para la gente de afuera, pero para nosotros era estar en el paraíso. Pero un martes por la tarde, estaba yo terminando un reporte en la oficina cuando vibró mi celular. Era un número con LADA de la Ciudad de México que no tenía registrado. Bueno, hola, María, ¿eres tú? Era la voz de Fernanda, mi cuñada. Di un brinco en mi silla de la impresión. Sí, soy yo. ¿Qué pasó, Fernanda? Se escuchó un silencio incomodísimo en la llamada. María, ¿estás muy ocupada? ¿Puedo robarte un minuto? Revisé mi reloj. Todavía estaba en horario laboral, pero la voz de mi cuñada sonaba a que se le estaba acabando el mundo. Dime, te escucho. Estoy aquí en el área de urgencias. La voz de Fernanda temblaba de terror. Mi mamá se volvió a poner gravísima y la tuvimos que internar. Sentí una puntada en el estómago. ¿Tan feo se puso? El doctor dice que el corazón le está fallando por puro estrés y picos de presión alta. Mi papá está paralizado del miedo y yo... Rompió a llorar por el teléfono. Me quedé callada esperando a que agarrara aire. Cuñada, de verdad ya no sé qué maldita cosa hacer, suplicó ahogada en llanto. A mí ya me va a nacer el bebé, tengo dolores, y mi mamá se me está muriendo en las manos. No puedo con el paquete, María. Me supera. Cerré los ojos de coraje. Jamás me imaginé escucharla rogar de esta manera. A la princesa de la casa se le había caído la corona. María, te lo suplico por lo que más quieras. Me rogaba como si le fuera la vida. ¿Podrías venir a México a ayudarme un ratito? Aunque sea 3 días, por favor. No le contesté nada de inmediato. Estaba analizando toda la jugada en mi cabeza. Te juro que sé la clase de porquería que fui contigo en el pasado. Pero ahorita estoy desesperada y no tengo a quién más pedirle esquina. Apreté los nudillos. Toda su soberbia del pasado se había esfumado. Estaba arrastrándose en el fango de su propia inutilidad. Voy a hablarlo con Carlos. Fui súper cortante. Sí, por favor, dijo llorando a moco tendido. Le colgué y me quedé viendo la pantalla de la computadora como estúpida. Dejé mis cosas en el escritorio y me salí al pasillo de la oficina. Le marqué a Carlos a su celular. Me contestó al primer tono. Hola, bonita. Soy yo. Me acaba de hablar Fernanda llorando. ¿Qué chingados quiere ahora?, dijo Carlos alterándose al instante. Doña Carmen se infartó por la presión. Está internada y muy grave. Escuché cómo Carlos dejó caer una pluma al escritorio. Ya sabía que esto iba a tronar en cualquier momento.
¿Qué vas a hacer? Le pregunté directo al grano. Se tomó unos segundos de silencio que parecieron horas. Voy a sacar un vuelo para hoy en la noche. Tengo que ir. No me sorprendió ni tantito. ¿Tú qué vas a hacer? Me devolvió la pregunta. Miré por el ventanal de la oficina. El sol abrasador de Monterrey pegaba durísimo contra los cristales. Ahorita pido permiso a Recursos Humanos. Me voy contigo. El silencio del otro lado de la bocina fue impresionante. Carlos habló con una voz rasposa, casi a punto de llorar. De verdad, gracias, María. Te debo la vida entera. No le contesté nada cursi. Solo sentí que el círculo vicioso se había roto por fin. Estábamos a punto de regresar al ring, pero esta vez llevábamos los guantes bien puestos y éramos los dueños de la pelea. Esta vez, regresar a la Ciudad de México no se sintió como ir al matadero, a diferencia de la última vez que Carlos fue solo. No íbamos arrastrando culpas ni con el corazón apachurrado de rencores. Teníamos la cabeza fría y el plan de acción súper claro. Fui a Recursos Humanos y pedí 2 días a cuenta de vacaciones. Carlos agarró su celular, compró 2 vuelos para esa misma noche a sobreprecio y ni siquiera chistó. No discutimos ni un solo segundo. Parecíamos máquinas en automático, sabiendo perfectamente qué teníamos que hacer. Durante el vuelo, no sentí esa pesadez asfixiante que tuve cuando nos mudamos. Miraba las nubes negras por la ventanilla del avión y sentía una paz gigantesca en el corazón. El ritmo de mi respiración era súper calmado. Carlos venía mudo a mi lado, pero de vez en cuando me volteaba a ver para checar que yo estuviera bien. No tienes que esforzarte de más llegando allá, ¿eh? Me dijo en voz muy bajita. Le di una media sonrisa de lado. No es esfuerzo, mi amor. Simplemente ya tengo mi postura bien clara. Él asintió. Era evidente que los trancazos de la vida nos habían madurado de a golpe. Aterrizamos y nos fuimos directo en un Uber hacia urgencias del Seguro Social. Entrar al hospital me removió una costra en el alma. Ese olor penetrante a alcohol, las sillas frías, la gente con cara de angustia. Todo me recordaba a cuando yo era la esclava de esa familia. Encontramos a Fernanda sentada afuera de terapia intermedia. En cuanto nos vio caminar por el pasillo, se paró de un salto y corrió hacia nosotros. «Carlos, María». Su voz era un hilo ahogado. Ya no era la mujer soberbia que presumía sus casas. Me le quedé viendo la cara. Traía unas ojeras que le llegaban al piso, el pelo agarrado con una pinza sucia y la ropa arrugada. La niña mimada que solo pensaba en ella misma estaba reventada por el pánico de ser la responsable. «¿Qué dicen los doctores?», le soltó Carlos sin siquiera saludarla. «Dicen que se estabilizó de milagro, pero le tienen que seguir haciendo electros y dejarla en observación estricta». «¿Y mi papá dónde está?», le pregunté. Fernanda dudó antes de contestarme. «Adentro con ella». «Es que mi mamá casi no quiere ni abrir la boca». Nos dimos cuenta de cómo estaba la situación. Carlos empujó la puerta de la habitación y yo me metí detrás de él. Doña Carmen estaba conectada a 3 monitores en la cama. Estaba pálida como un muerto. Su aura de mujer invencible y mandona había desaparecido por completo. Nos vio entrar y abrió los ojos grandísimos de la sorpresa, pero al instante volteó la cara hacia la pared. «Mamá», le llamó Carlos en tono suave. Ella no dijo nada. Don Roberto se paró de la sillita y asintió al vernos. «Qué bueno que llegaron, muchachos». «Sí, papá, aquí estamos», le contestó Carlos. Yo me quedé parada atrás, pegada a la pared. No por hacerles el feo ni mucho menos. Simplemente quería leer la habitación con cabeza fría. No tenía odio ni coraje, ni yo me la creía, pero sentía una tranquilidad absoluta. Carlos arrastró una silla y se sentó pegadito al barandal de la cama. «¿Cómo te sientes, mamá?». Doña Carmen seguía sin mirarlo, pero contestó en un susurro cortado.
Ahí voy. Sonaba debilucha, pero se le notaba lo orgullosa a leguas. Nadie más habló. El sonido del monitor cardíaco era lo único que llenaba el cuarto. Aproveché el momento, me acerqué al buró y dejé una charolita con manzanas y plátanos que compramos afuera. Le trajimos tantita fruta, suegra. Le hablé con voz de lo más normal, para que pique algo en cuanto la dejen comer. Me miró de reojo. Su mirada ya no echaba rayos láser para juzgarme la ropa o el pelo. Estaba neutra. Órale, gracias. Fue todo lo que escupió. Pero para el historial que teníamos, ese gracias equivalía a un abrazo con llanto. Me regresé a mi esquina sin echar más leña. Carlos me miró agradecido desde su silla. Esa tarde armamos las guardias. Fernanda se fue a su casa en taxi a bañarse y cambiar de ropa. Don Roberto bajó a la farmacia y a pagar unas cuotas. Yo me quedé cuidando a mi suegra en la silla. Le acomodaba las cobijas y le daba sorbitos de agua con un popote, pero no le hice la plática. No por payasa, sino porque yo sabía que mi simple presencia ya le estaba moviendo el tapete gacho. Ya como a las 6 de la tarde, doña Carmen rompió el hielo de la nada. «Oye, María», levanté la cabeza de mi celular. «Dígame, suegra, ¿sigues jalando en la misma empresa allá en México?» Di un brinquito en la silla. Era la primerísima vez en su vida que me hacía una pregunta sobre mí que no fuera para molestar. «No, señora. Con el cambio a Monterrey me pasaron a otra área. Sigo con tecnología nova, pero en otras oficinas». Doña Carmen se quedó pensando y volvió a atacar. «¿Y no está muy pesada la chinga por allá?» Me le quedé viendo fijamente. Era una pregunta bien X, pero viniendo de ella, pesaba toneladas. «No, fíjese, todo muy a gusto». En cuanto le contesté, asintió despacito y se calló. Pero me di cuenta de la movida. Su tono ya no era de víbora inquisidora. Era una curiosidad torpe, pero genuina. En la noche, Carlos se quedó a hacer la guardia en el hospital y yo me fui a la casa de mis suegros con Fernanda. Entrar a esa casa vieja fue loquísimo. Conocía cada azulejo y cada grieta, pero se sentía como si fuera de otra dimensión. Ya no se sentía la vibra tensa. Parecía una casa abandonada. Fernanda aventó su bolsa en el comedor, se dejó caer en una silla y soltó un quejido. «Ay, güey, siento que me pasó un camión por encima». Fui a la cocina, le serví un vaso con agua fría y se lo puse enfrente. Se tomó la mitad de un trago y me miró a los ojos, derrotada. «Cuñada, la neta, perdóname por todo». Me crucé de brazos sin decir nada. Antes, yo estaba súper pendeja, la neta. Creía que todo el mundo estaba obligado a resolverme la vida. Me senté enfrente de ella en la mesa. «¿Y ahora qué opinas?». Le solté la pregunta directa. Fernanda bajó la cabeza hacia la madera. «Ahora me cae el 20. Nadie te va a cargar la cruz toda la vida». Asentí. Al menos los chingadazos la estaban madurando. «Te juro que ya no le guardo coraje a mi mamá, pero yo no tengo tus ovarios para aguantar este infierno». Verla tan expuesta y vulnerable me aflojó un poquito el corazón. No porque ya fuéramos mejores amigas, sino porque por fin aterrizó en el mundo real. «Nadie te está exigiendo que aguantes lo que yo aguanté». Le hablé muy serena. «Tú cumple con tu parte de hija. Ponle sus límites y ya. Con eso tienes». Fernanda asintió con la cabeza y se quedó callada, asimilando mis palabras. Esa noche dormí en el cuarto que antes era de Carlos. Me tiré en la cama vieja y miré el techo. No sentí ni tantita claustrofobia como antes. Yo tenía el sartén por el mango. Estaba aquí porque yo quise, no porque me obligaran. La moneda ya estaba en el aire y la balanza de poder había cambiado de bando. A la mañana siguiente me paré mucho más temprano de lo normal. No porque tuviera prisa, sino porque sentía la vibra en el aire de que hoy se cerraba el ciclo para siempre. La casa estaba en un silencio absoluto.
Fernanda seguía babeando en su cuarto. Lo traía arrastrando desde hace días, así que era lógico. Me metí a la vieja cocina y, como si nunca me hubiera ido, me puse a hacerle de desayunar a doña Carmen. Agarré una ollita y le preparé un caldito de pollo con arroz. Le puse pollo desmenuzadito y un poco de cilantro para que agarrara sabor sin hacerle daño. Hace meses yo hacía esto con unas ganas tremendas de llorar del puro coraje. Pero hoy era diferente. No lo hacía para ganarme su maldito cariño, ni para quedar bien con nadie. Lo hacía por pura compasión humana. Serví el caldito bien caliente en un termo de esos herméticos y le llamé a Carlos por teléfono. Me contestó casi luego, medio mormado por el aire acondicionado. Ya le llevo el desayuno a tu mamá. Ahorita voy para allá. Sale, aquí te espero. No se ha parado ni una mosca. Noté que su voz ya no sonaba aprensiva como el día anterior. Llegué al seguro en cuanto empezaron a clarear los rayos del sol por las ventanas grandes de los pasillos. El ambiente del hospital era el mismo caos de siempre, pero a mí ya no me faltaba el aire. O ya tenía callo, o de plano, mi mente ya había evolucionado. Empujé la puerta del cuarto. Carlos estaba cabeceando en el sillón de la esquina y don Roberto estaba asomado por la ventana viendo los carros pasar. Doña Carmen estaba semisentada con las almohadas en la espalda. Se le veía mucho mejor semblante. Sus ojos ya no bailaban de nervios. «Buenos días, suegra». Le hablé bajito para no despertar a Carlos de golpe. Ella volteó lentamente y clavó los ojos en el termo que traía en las manos. Le preparé un caldito de pollo con arroz. «Cómalo, por favor, tiene que agarrar fuerzas». Sorprendentemente, no respingó ni hizo muecas de asco. Abrí el termo, le pasé una cuchara y le fui dando de cucharaditas para que no se quemara. Doña Carmen abría la boca y comía sin decir ni media palabra. No me miraba a los ojos, pero tampoco volteaba a ver la televisión. Estaba concentradísima tragando su orgullo. Don Roberto nos miraba de lejitos, como si estuviera presenciando un milagro en vivo y en directo. A los 5 minutos, doña Carmen me hizo una seña con la mano empujando el plato. «Ya me llené. Gracias». Asentí y tapé el termo. El cuarto seguía en un silencio espeluznante, sin reproches ni reclamos del pasado. Pero justo ese silencio era la medicina que todos necesitábamos para curarnos. Al mediodía, llegó el médico especialista a hacer el pase de visita. Le checó los pulmones, vio los electros y dijo la frase mágica: «La señora Carmen ya está fuera de peligro. Mañana mismo le tramito su alta». No saben el suspiro colectivo que soltamos en el cuarto. El ambiente se limpió de golpe. Don Roberto exhaló como si le hubieran quitado 50 kilos de encima. Gracias a Dios. Fernanda llegó un ratito después con el café en la mano. Se topó frente a frente conmigo, pero en lugar de sacarme la vuelta, me asintió con la cabeza en son de paz. Yo le respondí el gesto. No ocupábamos darnos besos ni abrazos hipócritas. La tregua estaba firmada con puro contacto visual. En la tardecita, Carlos y don Roberto salieron a pagar la farmacia, y me quedé a solas con la suegra. Estaba checando mis correos del trabajo cuando soltó mi nombre a quemarropa. «María». Volteé a verla rápido. «Dígame, suegra, jálate esa silla para acá tantito». Acerqué la silla de plástico con rechinidos y me senté junto a los tubos de suero. Doña Carmen se quedó clavada viendo las cobijas de su cama. Veía la tela como si estuviera leyendo las instrucciones del universo. «Dime la verdad. ¿Aún me guardas mucho coraje en el alma?» Esa misma pregunta se la había aventado a Carlos, pero que me la hiciera a mí de frente era otro nivel. No me quise acelerar para contestarle. La vi fijo a sus ojillos cansados y le solté la purísima verdad. «No, señora, ya no le guardo coraje». Doña Carmen asintió chiquito, pero no quitó la vista de las cobijas. «Pero fíjese, tampoco soy la misma María Mensa de antes.
Guardé silencio para ver si brincaba. Era una pedrada directita a la cara, y no me lo iba a negar. Yo sé muy bien que antes te desvivías por mí en todo lo que ocupaba. Su tono de voz era arrastrado, lleno de pesar. Y créeme que me doy cuenta de lo que perdí. Pegué un respingo en la silla de pura impresión. No lo decía porque por fin le cayera el 20, lo decía porque su orgullo se había muerto en terapia intensiva. Es que la verdad se me hizo fácil, confesó con mucha amargura. Creí que era tu obligación agachar la cabeza y servir a la familia de mi hijo. Esas palabras no me inyectaron coraje en las venas. Las recibí con la paz mental de un monje tibetano. Ahorita con esta sacudida que me dio la vida, suspiró y cerró los ojos arrugaditos. Me vengo dando cuenta que en esta vida nada es a huevo, y nadie tiene comprada a la gente. Llegó 30 años tarde a la conclusión, pero llegó. Yo no le di palmaditas en el hombro ni le dije, no se apure suegrita, la perdono de todo corazón. Me quedé modo estatua, escuchándola masticar sus culpas. ¿Y tú y Carlos cómo andan? ¿Sí la arman por allá? Me preguntó cambiando de tema radical. Sí, le estamos echando todas las ganas del mundo. ¿Y no se las han visto negras económicamente? Claro que hemos tenido broncas. Le contesté al tiro. Pero gracias a Dios, como esposos nos apoyamos y salimos del bache los dos solitos. Doña Carmen volvió a asentir y guardó el silencio más largo de la tarde. Finalmente, soltó un hilito de voz que casi no escucho por el ruido del clima. Váyanse tranquilos, ya no los voy a joder más para que regresen. Se me quedó viendo a la cara. No me pidió perdón de rodillas, pero era su forma de decirme, me rindo, te suelto las riendas. Pero eso sí, remató tragando saliva. Si un día tienen chance en sus vacaciones, pues échense una vuelta para verlos un rato. Claro que sí, señora, le contesté con firmeza. Ni juramentos de sangre ni lloraderas de telenovela. Un trato justo y frío. Saliendo de la sala en la tarde, caché a Carlos platicando en voz baja con don Roberto en los pasillos. Se veían bien relajados, cero caras de velorio. Cuando llegué a su lado, Carlos me abrazó por los hombros y me susurró al oído. ¿Qué rollo con mi mamá? ¿Te echó bronca? No. Negué con la cabeza, sonriendo con media boca. Nada más acomodó las cosas en su lugar, Carlos. Todo en orden. Mi esposo le entendió al mensaje de volada y asintió, besándome la frente. En la noche llegamos a la casa vieja súper temprano. Fernanda se había rifado preparando sopes en la cocina. Me acerqué y me puse a picar la lechuga y el quesito para ayudarla. No se sentía ese tufo de hipocresía en la casa. Todo fluía normalito. En plena cena, don Roberto le metió un bocado a su sope y habló fuerte. De hoy en adelante, cada chango a su mecate, cada quien a resolver sus broncas, para no volver a terminar en urgencias con el susto a tope. Nadie respingó en la mesa. Esa indirecta gigantesca no iba solo para la suegra, iba para todos. Se acabaron los parásitos. Más noche, me tiré boca arriba en mi vieja recámara viendo los focos del techo. Esta vez no me sentía en una celda de castigo, porque ahorita yo era dueña de mis piernas y podía agarrar un avión de regreso a Monterrey a la hora que se me antojara. La balanza se acomodó sola. Ya no era cosa de aguantar como mula de carga, era cosa de decidir qué quería para mi vida. El día que dieron de alta a doña Carmen, el cielo de la Ciudad de México amaneció medio gris y con neblina. El aire pegaba rico en la cara, sin que quemara el solazo. Carlos y yo estábamos en el pasillo del hospital recargados en la pared, viendo cómo don Roberto firmaba papeles y Fernanda agarraba las bolsas de ropa sucia. Nadie traía prisa, nadie gritaba instrucciones. El rollo se sentía con mucha calma, como si nos hubieran reseteado la cabeza a todos los de la familia. Llegamos a la casa. Doña Carmen se bajó del taxi pisando con muchísima precaución,
caminando bien lento hacia la puerta. Ya no traía esa postura de general Amandona repartiendo órdenes a diestra y siniestra. Entró a su casa, se tiró en el sillón de la sala, paseó la vista por todas sus paredes y soltó un suspiro larguísimo que venía desde el alma. Nadie se atrevió a preguntarle qué tenía en la cabeza, pero era obvio que la doña estaba digiriendo el trago amargo de cómo destrozó todo por sus ambiciones. Me pasé a la cocina y puse a hervir agua para hacernos un café y una sopita caldosa. Fernanda llegó detrás de mí, agarró una tabla de picar y se puso al lado. Cero tensiones, cero indirectas y cero arrastrarse por perdones chafas. De pronto me miró de ladito. «¿Cuñada? ¿Te pico la verdura para la sopa?» Asentí. «Sí, échame la mano con las calabacitas». Picamos juntas sin decir pío. De repente cruzábamos miradas, pero ya sin ese tufo a envidia que me aventaba antes. Era una distancia de pura cortesía y respeto. La cena estuvo super X, pero en el buen sentido. Nadie hizo un drama de película. Puras preguntas básicas y al grano. «¿La sopa de verduras la hiciste tú, María?», preguntó don Roberto limpiándose la boca. «Sí, don Roberto. Te quedó bien rica, la verdad». Ese pequeño detalle fue la manera de don Roberto de alzar bandera blanca y darme mi lugar. Doña Carmen se la pasó cuchareando en silencio. Hace un año se hubiera puesto a repartir los platos, regañarnos por cómo comíamos y meter cizaña. Hoy, ni el vuelo agarró. Se concentró 100% en su comida. Al terminar de comer, agarré mis platos vacíos y me paré al fregadero. Y por arte de magia, Fernanda se paró atrasito de mí sin que nadie se lo exigiera. «Deja, yo lavo los trastes». Me quitó la esponja. «Sale», le respondí, y me limpié las manos. No nos peleamos por quedar bien. Simplemente cada una agarró el rol que le tocaba sin hacer escándalo. Ya en la tarde-noche, Carlos y yo salimos a tomar el fresco al patio de la casa. Corría un airecito frío bien sabroso que traía todo el aroma de la Ciudad de México a la que le dedicamos 8 años de estrés. «¿Cómo ves el panorama?», le pregunté recargándome en la barda. Carlos echó la cabeza para atrás viendo las estrellas. «Parece que estoy con la familia de un vecino, no con la mía». Le di la razón asintiendo. «Ya a nadie lo tienen amenazado, güey», me contestó él. «Pero lo cabrón es que ya tampoco hay quien les resuelva la vida a costa de los demás. Y si no fuera así, volveríamos a la misma basura tóxica». Le rematé. Él volteó a verme, echándome una mirada llena de puro amor. «Te me cambiaste todita, chaparra». Me solté riendo. «Tú también, fíjate». Nos quedamos ahí abrazaditos en silencio, gozando la tranquilidad de saber que por fin ganamos la guerra por nuestra salud mental. Al día siguiente, en la mañanita, Carlos le avisó a don Roberto que ya era hora de regresarnos a Monterrey en el primer vuelo. «María y yo tenemos que reportarnos mañana a huevo en la chamba, pa. Ya no le podemos jalar más días». Don Roberto nos palmeó la espalda súper resignado. «Claro que sí, mijo. Primero la chuleta. Que les vaya chingón». Ni nos chantajeó para quedarnos el fin de semana, ni nos hizo pucheros. Aceptó la realidad como los machos. La que no decía nada era doña Carmen. Estaba calladita viendo la tele apagada. Ya cuando traíamos las maletas en la puerta para salir por el taxi, nos gritó desde la sala: «Hijo, cuídate mucho y que Dios me los cuide por allá». Carlos se frenó en seco, se volteó y le echó una sonrisa. «Igualmente, mamá». Doña Carmen clavó la mirada en mí. Esos ojos de pistola ya se habían apagado por completo. «María, dígame, mucho cuidado en el viaje, chamaca». Asentí. «Igualmente, suegra». No nos exigió que la llamáramos diario, ni hizo su show de llorar. Cortito pero con un chorro de significado. Fernanda estaba pegada a la puerta, agarrándose su barriga de embarazada. Nos volteó a ver con ojitos llorosos, pero se aguantó. «Hermano,
contestó Carlos dándole un beso en la frente. Yo nomás le dije, cuídate del embarazo, aliméntate bien. Asintió. Ese trato de amiguis falsas ya se había muerto. Quedamos como lo que éramos, puras conocidas con la misma sangre familiar de por medio. Al mediodía salimos zumbando al aeropuerto. Cuando el Uber dio la vuelta a la esquina, volteé a ver la casa por la ventana de atrás. Cero nostalgia gacha, cero ganas de regresarme corriendo. Esa fue mi trinchera de guerra, pero ahora era solo una casa más en el Distrito Federal a la que podía caer de visita cuando me diera la gana, y sin broncas. Ya trepados en la fila del aeropuerto, Carlos me agarró la mano y me la apretó bien fuerte. Gracias, bonita. ¿Y ahora de qué? Le dije haciéndome la despistada. Por aventarte el tiro de regresar. Me miró directo a los ojos. Pero más te agradezco por no haber regresado como mi esclava, sino como la dueña de la situación. Solté una carcajada bien sincera. Era justito lo que yo había querido todo este tiempo. Cuando el avión despegó de las pistas de la Ciudad de México, no cerré los ojos rezando que se acabara la turbulencia. Me quedé viendo cómo las avenidas, los edificios y todo el monstruo de la capital se hacían miniaturas hasta desaparecer entre las nubes. El pecho ya no me pesaba. Me sentía ligerita, como pluma al viento. Con el paso de los meses, nos volvimos a meter de lleno a nuestra rutina regia. De lunes a viernes a chingar en las oficinas, y los sábados a surtir la despensa a Heb. Sí le marcábamos a mis suegros de repente para echar el chal, pero nada de interrogatorios pesados o reclamos estúpidos. Doña Carmen ni por equivocación se metía a opinar de nuestros gastos. Fernanda tuvo a su bebé y armó su nidito aparte. A puros trancazos aprendió a ser mamá. Don Roberto seguía siendo el que pasaba los recados de la familia, pero ya sin el látigo en la mano. Cada integrante se acopló a vivir en su propio metro cuadrado sin invadir al otro. Una tarde de martes, andaba yo sofriendo un arrocito en la cocina del depa de Monterrey. Cuando llegó Carlos, se quitó la corbata y se recargó en la barra viéndome. «Oye, ¿tú crees que perdimos de más en toda esta novela?», me soltó de repente. Le di vuelta al arroz pensando la respuesta y negué con la cabeza bien segura. «No, para nada». Él sonrió asintiendo. «Pienso igual que tú, fíjate». Apagué la estufa y volteé a verlo. «Perder, no. Pero cambiamos muchísimo, Carlos». Simón se acercó y me agarró de la cintura. «Cambiamos para ser un chingo mejores». Le devolví la sonrisa. Y es la mera verdad. Hay cosas que hasta que no las pierdes o las sueltas, no te cae el 20 de lo caras que te salían. Algunas relaciones familiares ocupan que les pintes una raya bien gruesa de gis para que no te terminen asfixiando a la larga. Y hay un chorro de gente que necesita ver que se queda sin nadie para aprender. A huevazos, a valorar a los que siempre le tendían la mano. Nuestra novela no acabó con un final feliz de Televisa, donde todos nos abrazamos llorando con musiquita de violines. Pero tampoco terminamos agarrados de la greña o denunciados. Llegamos a un balance chingón donde por fin aprendimos quiénes éramos, qué teníamos que defender y en qué maldito momento había que saber decir ya basta. Narración. Queridos espectadores de Historias al Atardecer, ¿qué les pareció este relato? Ay, sí, hay historias que, sin tener explosiones ni balaceras, nos dejan marcados de por vida, porque hablan de lo más cabrón que nos puede pasar, las traiciones de nuestra propia sangre, de la familia. Y es la neta, cuando tu propia familia te hace la vida de cuadritos, en vez de darte paz, andas por el mundo sintiéndote huérfano. La historia de María y Carlos no fue un drama fatal, pero sí un camino lleno de espinas donde todos, a punta de catorrazos, tuvieron que aprender a portarse como verdaderos humanos. Lo que más me voló la cabeza no fue la agandallada de la suegra con las escrituras.
ni el plan maestro de fuga del esposo. Fue la tremenda inteligencia emocional que tuvieron para saber cuándo era el momento exacto de pintar su raya. En esta vida, mi raza, saber cuándo aguantar y cuándo mandar todo por un tubo, es una habilidad que vale oro. Hacerle a la mártir aguantando humillaciones es puro maltrato hacia uno mismo, pero tirar la toalla a la primera de cambio te deja el buche lleno de coraje. Carlos, el esposo, se partió la cabeza entre el amor incondicional a su jefa y la dignidad de su esposa. Muchísimos en México prefieren dejar que la mamá pisete a la esposa con tal de evitar problemas. Pero él tuvo los tamaños de agarrar de la mano a María y pintarse de colores, no por ser un mal hijo abandonador, sino para proteger el techo de su propio matrimonio antes de que acabara en divorcio. Por el otro lado, María no fue la típica víctima agachona. Sí se tragó corajes y guardó silencio, es cierto. Pero lo brillante de esta mujer fue que no dejó que su alma se pudriera en puro veneno y venganza barata. Cuando regresó a ver a la suegra, tuvo la decencia de hacerle su caldito de pollo y cuidarla, pero traía el letrero de «Aquí mando yo» bien pegado en la frente. Esas mujeres son unas reinas, no porque se aguanten, sino porque ya le agarraron la movida a cómo proteger su dignidad sin rebajarse al nivel de los demás. Doña Carmen, híjole, yo siempre he dicho que ninguna mamá quiere fregar a sus crías por puro deporte. Pero esta señora se acostumbró tanto a ser la dictadora de la casa y a que le rindieran pleitesía, que hasta que no vio la casa vacía, no sintió el fregadazo de sus errores. Jamás soltó un «perdóname, hija» de su boca. Pero lo que sí hizo fue soltarles las riendas. Y la neta, hay veces que una madre te hace más parote soltándote en paz que pidiéndote disculpas con lágrimas de cocodrilo para volver a amarrarte. ¿Y qué decir de la cuñadita Fernanda? Es el vivo retrato de la raza encajosa que abunda en nuestras familias. De esos parásitos que juran que porque son de la sangre tienen derecho a que les resuelvas los broncones. Pero hasta que la vida le dejó caer el paquete de ser la única responsable, le tronó la reversa y valoró lo que desperdició. Al final, qué bueno que le cayó el rayo desapendejador, porque en este mundo cruel, más vale darse cuenta a periodicazos que nunca darse cuenta de lo inútil que uno es. Este relato no se despide con la familia echando brindis de fin de año y partiendo la piñata juntos. Tampoco nos dejan promesas de «todo va a estar de lujo a partir de mañana». Nos dejan una escena cruda, real y directa, cada quien tragándose sus sapos y asumiendo su lugar en la fila. Nadie anda controlando al prójimo, pero tampoco se olvidan de que tienen la misma sangre. Y raza, para mí, ese es el verdadero significado de una familia sana y con los pies en la tierra. Si quieren sacarle una moraleja de oro a todo este rollo, yo les digo esto. Nunca den por sentado el sacrificio que hace un familiar por ustedes. No sean malagradecidos, porque el día que esa persona diga «ya me cansé y me abro», hasta entonces van a llorar lágrimas de sangre por lo que perdieron. Y si tú, compadre o comadre, estás ahorita atorado tragando insultos en tu propia casa por no querer romper la familia, ponte trucha. Amar a los tuyos no significa dejar que te pisoteen como tapete. Las familias de verdad solo duran y jalan chido cuando hay respeto de por medio y se saben poner límites de concreto. Para cerrar con broche de oro, si el chismecito y la lección de hoy les dejaron pensando, tómense un cafecito y échenle una revisada a cómo andan las cosas en su propia casa. Si traen broncas que se pueden arreglar poniendo límites, échenle los kilos y atrévanse a alzar la voz. Al final del día, nuestra familia nunca va a ser la familia peluche ni la Rosa de Guadalupe, pero debería ser ese lugar chingón al que todos queremos llegar a descansar. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final escuchando, raza. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para no perderte la siguiente
y échame la mano con ese pulgar arriba. Se cuidan y ahí la vemos.